buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Biomédica. Mi nombre es Alejandro Moreno. ¿Y qué episodio tenemos para todos ustedes el día de hoy? Es que ya sé que llevamos mucho tiempo sin haber grabado episodio, pero les aseguro que la espera va a valer la pena, porque el día de hoy traemos un súper invitado que nos va a hablar de un tema que muchos de ustedes me habían estado pidiendo: impresión 3D. Y para ustedes traigo, de verdad, pedazo de invitado. Yo creo que es de los mejores episodios que he grabado del podcast de Biomédica. Pero antes de empezar, quiero hacerles un anuncio, porque anteriormente, ya en el aniversario del podcast de Biomédica, les había platicado un poquito acerca de este convenio que tenemos con C Salud, de algunos cursos que pudimos conseguir en promoción para todos ustedes por un precio que de verdad es ridículamente barato. ¿Cuál es el primer programa, Alejandro, del que tú estás hablando? Estoy hablando del programa de formación básica para ventas de dispositivos médicos. Y el segundo programa es gestión de mantenimiento preventivo a equipo médico. Y ustedes dirán: Alejandro, ¿a mí de qué me van a servir estos cursos? Y yo les voy a decir, pues sencillamente porque si de algo hay trabajo aquí en México, es de ventas y de ingeniería clínica. Y si de algo tienes que saber, es de eso. Entonces, si a ti te interesa tomar este curso y eres estudiante o recién egresado y quieres un súper descuento, mándame un inbox para que te mande el Jot Form que te pueda ayudar a despejar todas las dudas que puedas tener de este curso, como el temario, los costos, las fechas. Esta promoción va a caducar el 1 de abril, entonces es importante que si te interesa este tipo de cursos, no importa si eres de México, no importa si eres de Colombia, no importa si eres de España, de China, de Marte, no importa, este curso es para todos, y hay la posibilidad para que el pago se genere desde otro tipo de plataformas, para que no importa de qué parte de este bello planeta nos estén escuchando, todos puedan tomar este bello curso. Y ahora sí, sin más preámbulo, quiero que por favor pongamos mucha atención con ustedes, Alberto Aceves. Ali, córrela por favor. Alberto, qué placer tenerte aquí con la comunidad del podcast de Biomédica. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La pregunta obligada es una religión aquí en el podcast de Biomédica para toda la comunidad. ¿Quién es Alberto Aceves y por qué deberíamos de escucharte? Claro. La pregunta de quién soy está un poco complicada porque tengo algo ahí como de multifacético. Eh, Me han visto en todos lados, bueno, en varios lados diferentes, y de repente puede que se pregunten, "Ey, es el mismo persona, es la misma persona, está haciendo dos cosas o más de una cosa", porque esta parte es difícil de explicar, y espero también poderla comunicar más adelante. Pero no estoy solamente involucrado en la parte de impresión e investigación de ingeniería de tejidos. Sin embargo, también estoy involucrado en la parte de la innovación, en el comité de innovación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Aparte, soy profesor de preparatoria, y bueno, pues egresado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, de la carrera de Ingeniería Biomédica. Creo que con esas cuatro cosas podría más o menos describirme. Claro que también tengo muchos otros intereses, pero el tiempo pues da, el día tiene 24 horas, ¿cierto? Pero si se quedan o si siguen escuchando, van a poder también entender por qué es que decidí hacer estas dos cosas principales de la investigación y la innovación, que creo que es una parte muy importante, y que si tú tratas o intentas de entrar en el mundo de la investigación, tienes que sin duda entender y escuchar. Entonces quédate y vamos a hablar de eso con más profundidad, y espero que al finalizar esta plática podamos tener un mayor interés en investigar acerca de la bioimpresión, y que tengamos más o menos claro, o el interés de investigar cuál es la necesidad de que nosotros como científicos tengamos un background de innovación. Excelente, me encanta esto que mencionas de la innovación, porque sin duda va de la mano con lo que es la investigación, y pues por supuesto son áreas afines que yo creo que dependen mucho una de la otra. Pero bueno, antes de tocar ese tema, me gustaría que por favor, y es el motivo por el cual te invité, Alberto, porque la verdad me causa mucha curiosidad todo esto que mencionas de la impresión 3D en tus redes sociales. Entonces, pues obviamente la pregunta que tenemos que hacer, primicia en este podcast de Biomédica, es: ¿qué es la impresión 3D? Bueno, como tal, la impresión 3D, que es la palabra genérica como tal, se trata de poder tener la fabricación de un producto de on demand a través de la adición la adición de material capa por capa. Entonces tenemos básicamente añadir material en vez de quitarlo, como lo harías, por ejemplo, en una escultura, por ejemplo, de madera.
Si tú vas a agarrar un cincel y un martillo y vas a ponerte a tallar una pieza de madera, eso no sería impresión 3D, eso sería tallado, ¿no? La contraparte sería agregar, o sea, dividir la pieza en capas y ponerte a depositar capa por capa a través de una impresora. Yo me especializo como tal en la bioimpresión, que es algo muy parecido, en donde utilizamos la misma tecnología de adición por capas. Sin embargo, utilizamos otros materiales y utilizamos materia viva o material vivo para poder fabricar tejidos que propongan o que intenten imitar la fisiología humana, tanto para probar medicamentos como para en un futuro también poder sustituir un órgano funcional, ¿no? Ya ahorita te nos estás adelantando un poquitín con lo que tenemos preparado para más adelante, pero ya que lo estás tocando, pues me gustaría nada más hacer la pregunta clave para que todo el mundo tenga bien en claro, porque ya lo estás aterrizando. Entonces, ¿qué es la bioimpresión? Que obviamente pues es la impresión 3D aplicada a la biomédica. Claro. Como tal, la bioimpresión, si se meten a buscar cuál es la definición de bioimpresión, se va a tener o se van a topar con un rato un poco confuso, porque incluso las personas que trabajan con bioimpresión aún no se deciden o aún no cuadran como tal con una definición formal de, no, tú no estás haciendo bioimpresión porque no estás haciendo esto, porque es relativamente joven la disciplina. Y cuando digo relativamente joven, estamos hablando de una disciplina que inicia, bueno, entre comillas, inicia bien como tal por ahí de los 2007, 2009. Claro que va a haber personas que te digan, no, pues es que en 1999 hay no sé qué, y dices, o sea, sí, pero nada que ver con lo que ya se empezó a hacer. Y vaya, en la curva de publicaciones, en realidad muchas personas que contemplan que pues la bioimpresión empezó cuando se realizó la primera bioimpresora comercial, que fue en el 2009. Estamos hablando de una disciplina muy joven, 10 años, 12 años, o sea, es algo que comparado con otras disciplinas, como por ejemplo, no sé, la ingeniería de tejidos como tal, que tampoco es tan vieja, pero por ejemplo las matemáticas, que también tienen siglos, eh, la astronomía, etcétera. O sea, son cosas que ya tienen mucho, mucho tiempo ya definidas. Sin embargo, la bioimpresión como tal es joven, está en pañales y sigue creciendo. Y apenas vamos como que agarrando el camino acerca de la definición de la bioimpresión. ¿Por qué? Porque aquí la principal discrepancia o el principal debate es conforme a qué es lo que imprime la bioimpresión, ¿no? Estamos claros de que, como lo decía ahorita, la bioimpresión como tal es esta técnica de adición de material y para fabricar una estructura compleja a través de la deposición de materiales biológicos. Y ahí es donde se rompe y donde se separan las personas y dicen, no, pues es que no tiene que ser biológicos. Y, ay, sí tiene que ser biológicos. Porque la parte de biológicos, más bien, hay personas que lo orientan o que dicen, ok, no tiene que ser biológicos, pero tiene que ser orientado a cultivar algo biológico, ¿no? O sea, fabricar algo que al final va a tener vida. Y también las otras personas dicen, no, pues es que tiene que tener esa vida o esas células nadando dentro del material que estás depositando, ¿no? Que son las biotintas o el material, así como en impresión 3D tenemos diferentes materiales como el ABS, como el PLA. En bioimpresión tenemos biotintas, que son las que depositamos, que son principalmente líquidas, y son líquidas porque son compuestas mayormente de agua. La mayoría de las biotintas están compuestas mayormente de agua, que no quiere decir que ese pequeño porcentaje que no es agua, vaya, no importe, porque pues es en realidad lo que hace el cambio entre una biotinta y otra. Sin embargo, al ser geles, la mayoría de las biotintas, hidrogeles, eh, casi siempre tenemos las células adentro o nadando dentro del material, ¿no? Y este es también otro concepto porque, bueno, ya sé que la pregunta fue qué es la bioimpresión, pero también hay algo muy importante que tenemos que conocer, que es el biofabricado, que ahí es donde gente, yo también soy partidario de esa gente, de que hay que diferenciar entre el biofabricado y la bioimpresión, ¿no? Porque el biofabricado es cuando nosotros añadimos material sin células adentro, con la intención de agregar o de que este material esté en contacto con células vivas.
y hay una diferencia muy, muy delgada, ¿no? En realidad es que en biofabricado tú haces las cosas planeando que esté en contacto con células, mientras que en bioimpresión tiene las células adentro como tal, o sea, adentro del filamento, ¿no? Adentro de la tira que estás imprimiendo en tu impresora, vaya. Eh, y esa es una diferencia, aunque muy delgada, que varias compañías, ¿cómo se diría? Stakeholders, dicen que, pues, o sea, no es lo mismo biofabricado que bioimpresión y también contemplas muchísimas otras variables, ¿no? Pero sí, a grandes rasgos, el uso de la adición de material de forma tridimensional, capa por capa, de materiales mayormente hidrogeles con o embedidos de células vivas para la generación de tejidos. Ok, me gusta. ¿Y sabes qué? Algo que te quería preguntar, porque yo la verdad es que soy muy fan tuyo y te sigo en alguna de las pláticas que das. Y bueno, a mí me surge la duda de cuántos tipos de bioimpresión existen. Porque, por ejemplo, yo he visto en alguna de tus conferencias que has puesto como título Bioimpresión 101. Entonces, pues no sé si a lo mejor es mi idea mía y no existen varios tipos de bioimpresiones o si existen. Y no sé si pudieras para toda la comunidad y para mí también, por favor, aclararnos este concepto. Sí, yo casi siempre excluyo las otras porque, vaya, la historia a lo largo del tiempo, vaya, siempre salen variantes de alguna disciplina y eventualmente se van definiendo y eventualmente van diciendo como que, esta es la buena, ¿no? O esta es en la que estamos trabajando ahorita. Es como modas, o sea, el mundo científico se mueve muy, muy raro, así, mucho más laxo de lo que imaginaríamos, ¿no? Porque tienen también modas y esas modas son muy, muy estrictos con que las sigas, tanto en diseño, tanto en escritura, como en lo que están haciendo, en lo que están investigando, ¿no? Como que hay ciertos grupitos, ¿no? Como, por así decirlo. Y el grupito más grande es el de la bioimpresión por extrusión, que es el que platicaba ahorita vaya, de que es adición capa por capa en un tipo cilindros, donde vamos fabricando estructuras, ¿no? Hay a grandes rasgos dos tipos de bioimpresión y de esos dos tipos de bioimpresión, vaya, cada uno tiene sus vertientes, ¿no? Entonces es como un árbol. Eh, Está la bioimpresión con luz, es un tipo de impresora que utiliza una resina, ¿no? En la parte de la impresión 3D, ¿no? Utiliza una alberca con resina y vas levantando, vas levantando la estructura y un haz de luz, principalmente dependiendo de la marca, va a ser ultravioleta, va a ser en el rango de luz visible, etcétera. Pero básicamente le vas apuntando un láser y vas solidificando capa por capa el material en la alberca de resina, ¿no? Y eso pasa también en la bioimpresión, en donde tenemos básicamente una alberquita, en donde tenemos material, la biotinta o el hidrogel, con células, y la tenemos con, vaya, la base o la parte de abajo transparente, y tenemos un láser o una pantalla o un foco, lo que gustes, que va iluminando diferentes geometrías o diferentes caminos y vaya, levantando una cama en donde está pegada esa estructura para, vaya, sacar la estructura de la alberca. Suena mucho más fácil de lo que es. Muchas personas le apuntan a que ese va a ser como, vaya, dentro de varios años el estándar de la bioimpresión por principalmente el detalle que tiene. Sin embargo, tiene también muchas desventajas, ¿no? Desperdiciamos mucho material, es altamente compleja o es difícil saber si estás, vaya, fallando en tu impresión, porque la tienes adentro de una alberca llena de material. Cabe resaltar que ese material, esta biotinta, es reactiva a esa luz. Entonces, al momento de interactuar con esa luz en diferentes rangos del espectro, eh, se solidifica. Y cuando digo solidifica, no me malentiendan, en realidad la palabra es reticular, que es cuando ciertos grupos funcionales del material cambian y no se solidifica como tal, sino que crea ciertos enlaces que le dan rigidez ante ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, principalmente el calor. Y esto también va a ser importante para platicarles del otro tipo de tinta,
Cuando tú tienes una gelatina y la metes, por ejemplo, al refri, se va a solidificar, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero con solidificar. Vas a tener algo gelatinoso, irónicamente, ¿no? Cuando tú la sacas del refri y la pones, no sé, haz la prueba, saca una gelatina y ponla abajo de tu lengua y vas a ver que se va a derretir. Tu lengua, abajo de tu lengua está a temperatura corporal, 36 grados. A esa temperatura es a la que le gusta crecer las células. Las células crecen a 36 grados, 36, 37 grados, ¿no? Si nosotros tuviéramos gelatina, nada más, y estuviéramos imprimiendo con gelatina, cuando nosotros lo metemos a la incubadora para que las células crezcan, la gelatina se desbarataría, ¿no? Y lo que hace este proceso de luz es básicamente tumbar ahí ciertos grupos funcionales. Estoy hablando específicamente del yelma como ejemplo, que es gelatina metacrilada, que este proceso de metacrilación es el responsable de que cuando le da la luz, otra vez, dependiendo del espectro que se le haya asignado, se generen nuevas conexiones que hagan que esa misma estructura se mantenga ante temperaturas elevadas relativamente, como son la temperatura corporal. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando nosotros tenemos una impresión, vaya, capa por capa en deposición de este tipo, que estoy platicando con una alberquita, vaya, estamos solidificando capa por capa con una luz, con una pantalla, con un láser, etcétera. El otro tipo del que más me gusta hablar y el que más enfoque le pongo es la parte de bioimpresión por extrusión, que es la que la mayoría de la gente tiene o que la mayoría de la gente observa, que es cuando les digo que lo de las modas. Ahorita hay un gran grupo de personas trabajando en la bioimpresión con luz, pero la mayoría está trabajando con bioimpresión por extrusión. Dentro de la bioimpresión por extrusión, que es otra vez el tipo de bioimpresión clásica, incluso toma o se basa también en la impresión 3D por deposición capa por capa normal, en donde básicamente generamos o extruimos o apachurramos, si quieres decirlo así, un material a través de una jeringa, y esa aguja o esa punta va a ir depositando cilindros o tiras o fibras eh, en- con las que vamos a estar generando estructuras, ¿no? Apilamos diferentes cilindros o fibras y generamos estructuras a placer, ¿no? Ese concepto de bioimpresión por extrusión es, a grandes rasgos, pues cualquier bioimpresora que haga fluir el material a través de una punta metálica o plástica, etcétera, ¿no? Pero al momento de decir una punta, que es una parte chiquita, y de ese tipo de bioimpresión también se divide en tres, ¿no? Porque tenemos que hacer fluir la tinta. Y cuando tenemos que hacer fluir la tinta, van a haber tres diferentes principales maneras de hacer fluir la tinta. Eh, Está la menos normal o la menos usada, que es con un tornillo, en donde vamos teniendo como el flujo de material a través de ese tornillo y mientras gira va haciendo, vaya, salir el material. Es algo como lo que haría una carnicería cuando hace fluir la carne. Está raro el ejemplo, pero es lo que hacen. Ya no se usa mucho, tiene muchas desventajas, daña mucho las células. Las otras dos principales está la parte de bioimpresión por extrusión mecánica, y esa extrusión mecánica principalmente es básicamente como si tuvieras una bomba de jeringas, como si tuvieras un motor a pasos girando un tornillo en donde hace que avance un émbolo, ¿no? Que es literal una bomba de jeringas, ¿no? Estamos haciendo moverse el émbolo con un motor a pasos a diferentes velocidades. Eso genera un flujo, ¿no? La industria como tal principalmente utiliza bioimpresión por extrusión neumática, que a diferencia de lo que les platicaba ahorita con un motor a pasos, nosotros hacemos fluir el material usando un compresor y generando una diferencia de presiones que va a generar o que va a provocar un flujo de material. Y digo que la industria prefiere esto porque la mayoría, y de hecho hice una pequeña revisión de todas las marcas que hay en el mundo, las principales marcas que hay en el mundo, y la mayoría utiliza bioimpresión por extrusión neumática. También en esa misma revisión estábamos investigando, estábamos viendo cuántas o quiénes son los que hacen las bioimpresoras por extrusión mecánica
Y la mayoría de las personas que utilizan estas son personas que están haciendo sus propias bioimpresoras, ¿no? Bioimpresoras DIY, que no tiene nada de malo. Ambas tienen ventajas y desventajas, son las principales, las que más compiten, la bioimpresión neumática, la bioimpresión mecánica. Al final dan resultados similares, tienen diferentes ventajas y desventajas, pero vaya, la industria prefiere la neumática, las personas con DIY es más fácil hacer las bioimpresoras mecánicas. Y bueno, también hay otra rama que ni siquiera las voy a mencionar porque está bien rara, que aparte de la de luz y la de extrusión, está otra en donde tenemos la inkjet, o no sé cómo se podría decir en español, pero en donde vamos depositando básicamente como si fuera una impresora de papel, ¿no? Entonces, esa no va a entrar en mucho detalle, casi no es la que más está en oídos de todos. Es literalmente utilizar una impresora de papel, ¿no? Literal como la que agarramos y imprimimos un documento. Ese mismo principio se utiliza al momento de depositar como tinta en diferentes partes, y después lo volvemos a pasar y volvemos a agregar otra capa. Es principalmente utilizando sensores piezoeléctricos, vaya, actuadores piezoeléctricos para hacer fluir la tinta. Es otro mundo del que no voy a hablar tanto porque no tengo primero la expertise y tampoco tengo el interés. Entonces, sí, a grandes rasgos sería con luz, extrusión. Dentro de la luz hay diferentes tipos de luz, y dentro de la extrusión está tornillo, mecánica y neumática. Me encanta cómo al final diste como este resumen para que podamos tener incluso hasta contenido para ponerlo ahí con la audiencia. Y algo que me gustaría que pudiéramos abordar, bueno, si ya mencionaste que hay diferentes técnicas, como puede ser por luz o por extrusión, pues ahora mi duda es un poquito más a cómo es que van programadas estas impresoras. ¿Tienen algún lenguaje especial como tipo CAD? O no sé si nos puedes platicar un poquito acerca de esto. El mecanismo con el que funcionan es muy similar a una impresora 3D convencional. Utiliza G-Code, eh, aunque la mayoría de las bioimpresoras comerciales, que llegan a ser muy caras también, tienen su propio slicer incluido. Entonces tú a la bioimpresora, dependiendo de la calidad vaya, de qué tan reciente es la bioimpresora, tú le metes a tu impresora, a tu bioimpresora, el archivo .stl, y la bioimpresora te va a convertir o te va a rebanar el diseño y te va a crear un path, ¿no? Un camino que va a seguir la bioimpresora. Muchos de nosotros no nos gustan, no nos encantan estos slicers porque algo muy diferente entre la impresión 3D convencional y la bioimpresión es que a nosotros sí nos interesa el camino antes de que lleguemos al resultado final, ¿no? Eh, si alguna vez has impreso en 3D, te vale cómo se mueva la impresora con que te produzca la pieza normal, ¿no? O sea, con que te produzca la pieza bien, no te importa por dónde se mueva la impresora, con que lo haga rápido, ¿no? Con nosotros, con la bioimpresión, nos interesa en muchas ocasiones en dónde y cómo se mueve la impresora, la bioimpresora, y nos interesa cuánto material deposita, nos interesa la velocidad a la que se mueve, porque vaya, el material va a ser depositado de diferentes formas dependiendo de la velocidad de movimiento y el flujo que estemos generando. Pero sí, en general se utiliza G-Code para comunicarse con la bioimpresora, aunque dependiendo de la complejidad de la estructura, vamos a utilizar diferentes slicers, como los que ya vienen incluidos con la bioimpresora, o si queremos o estamos haciendo algo muy específico, también nos metemos o nos tenemos que meter a programar en G-Code. Y este G-Code no es de diferentes sabores, no sé si esa sea la traducción correcta, flavors de G-Code. Estilos, por así decirlo, a lo Estilos, mejor, ¿no? ajá, ajá. Entonces, diferentes estilos, dependiendo de la marca. Por ejemplo, Celink, que es con la que trabajamos en el laboratorio, ellos tienen su propio manual de G-Code específico, que francamente hay veces que como que no está funcionando, pero
Ahí tienen un excelente servicio al cliente en donde te ayudan a generar tus G-codes de forma exitosa. Sin embargo, no está tan fácil como decir, sí, aquí está el manual y lo hacemos, todos vamos a cantar, ¿no? Tiene sus detalles y tiene sus detalles porque estamos hablando de máquinas muy complejas que también están siendo actualizadas constantemente. Entonces necesitamos estar actualizándonos también. Por eso es que les digo que aunque está el manual, siempre tienes que estar molestando ahí a la persona de servicio al cliente, que son muy buenos otra vez, para que te ayuden a sacar lo que estás haciendo, si es que estás controlando la bioimpresora directamente o con tanta especificidad como lo que es programar el G-code directamente, que es, vaya, lo que se usa frecuentemente. Ya con todo esto que mencionas, me salen otras dudas que me gustaría poder expresarte, como por ejemplo, ¿cuáles son los materiales que se usan para la bioimpresión de órganos? Porque pues yo supondría, o eso quiero pensar, que no es lo mismo imprimir un órgano que un tejido, no es lo mismo imprimir, no sé, un corazón que un riñón, no es lo mismo imprimir músculo esquelético que músculo estriado. Y aparte mencionas algo bien interesante que es lo de las biotintas. Yo la verdad ni siquiera las conocía y ahora tú pues ya lo estás poniendo sobre la mesa y es algo bueno porque pues nos enriquecemos del conocimiento, pero no sé si pudieras abordar un poquito más acerca de esto. Eh, Puedo empezar diciendo que vaya, los tejidos humanos componen los órganos, ¿no? Tenemos una organización de tejidos, como lo veíamos en biología 1, en la prepa o en la carrera, no sé si llevaron biología, pero tenemos una organización, ¿no? Tenemos en lo más grande, pues el organismo, la persona como tal. El organismo está compuesto de sistemas que son compuestos a su vez de diferentes órganos trabajando para un mismo propósito, y esos mismos órganos están compuestos de tejidos, y esos tejidos están compuestos de células y de tejido intersticial o de material extracelular, ¿no? O matriz extracelular. A nosotros nos interesa generar una matriz extracelular artificial en donde las células van a crecer a forma de andamio para guiar las células y controlar su distribución, su estiramiento y las condiciones generales en donde se desarrollan las células, ¿no? Las células, como las personas, se desenvuelven diferente en diferentes entornos. La célula no es solamente lo más importante, no va a ser, por ejemplo, o sea, si yo le agrego células de riñón en vez de células de corazón, no se va a generar un corazón. Vamos a tener células de corazón y la matriz extracelular, ¿no? Tenemos que hacer diferentes o vaya a amañar las matrices para que la célula se sienta cómoda y se sienta como tal, como si estuviera en el órgano, que crezca, que se estire, que se adapte, que se comunique, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos controlar las características del medio donde se desarrolla la célula, así como nos gustaría controlar las características del medio donde estamos ahorita platicando. Para que seamos felices, ¿no? Básicamente. Cuando siempre vas a decir, siempre vas a escuchar como, células felices. Porque sí, queremos que estén felices, si no se mueren, si no dejan de crecer, hay muchas cosas, son muy delicadas. Tenemos diferentes líneas celulares de diferentes tejidos que van a dar diferentes, vaya, sí, diferentes tejidos. Extraemos, bueno, se extraen o se compran principalmente estas líneas celulares que son, y cabe destacar mucho esto, rescatar es resaltar y destacar, ojo, que es una línea celular inmortalizada, que es una célula que fue modificada genéticamente para que se reproduzca de forma indefinida. Normalmente nuestras células no tienen este mecanismo de reproducirse y reproducirse y reproducirse. Tenemos ciertos ciclos y paran de crecer, ¿no? O dejan de crecer tantito y vuelven a crecer, etcétera. Tienen que estar también recibiendo diferentes estímulos, diferentes mensajes para saber que están vivas y que están en condiciones óptimas. Pero alguien modifica estas células extraídas de cierto lugar, para que pueda crecer indefinidamente y que nos sirva para poder investigar. Estas líneas celulares llevan desde hace muchísimo. Estamos hablando de líneas celulares, por ejemplo, la línea celular de mioblasto de ratón, que es de músculo de ratón, que también le extrayeron una vez a un ratón hace como 30 años y que continuamente hemos estado reproduciendo esa misma célula hasta que tenemos una dinastía total de esa célula, ¿no?
También tenemos, por ejemplo, las células de cáncer células de cáncer de mama MFC7, que son células que de una señora en el 86, creo, fue extraído de un tumor, se aisló, se inmortalizó y hasta la fecha seguimos utilizando esas células, ¿no? También tenemos las células de ovario de ratón, ovario de hámster chino, creo que es, las células Choi. Vaya, hay muchas líneas celulares y nosotros utilizamos esas líneas celulares para añadírselas a nuestras biotintas, pero no es todo. Nosotros también tenemos que acondicionar la biotinta para que la célula le guste. No todas las células crecen igual de felices en diferentes entornos. Por ejemplo, las neuronas son un tejido particularmente difícil de bioimprimir porque las neuronas necesitan ambientes muy poco espesos o muy poco viscosos. Necesitan tener espacio para crecer y si lo quieres ver de cierta forma, son muy débiles al momento de crecer, entonces no pueden abrirse paso por entre el material, como lo sería, por ejemplo, una célula de músculo. Entonces necesitamos acondicionar el ambiente para que el biomaterial sea muy, muy poco viscoso, que oponga muy poca resistencia al crecimiento de la célula, para que la célula crezca y se estire y se multiplique, ¿no? También tenemos que añadir diferentes factores de crecimiento, diferentes sitios de anclaje, vaya, se añade diferentes salsas o diferentes aditamentos que podemos hacer para poder hacer que el tejido se forme. Y algo muy importante también, que es con lo que nos estamos peleando en diferentes trincheras, es con la perfusión de nutrientes, ¿no? Que sería el equivalente a tejido vascularizado. A donde vayas vas a escuchar que ya se pudo hacer, a donde vayas vas a escuchar que, ay, es que ya generamos nuestro tejido vascularizado. En muchas ocasiones no es lo más óptimo y es en realidad lo que no hemos llegado a un estándar de cómo vascularizar. Hemos tenido muchas vertientes, hay muchas propuestas de cómo vascularizar un tejido bioimpreso. Sin embargo, aún estamos trabajando en cuál es la mejor. Se necesita tener perfusión vaya, necesitamos tener la oportunidad de que salgan desechos y de que entren nutrientes. Porque las células están vivas, otra vez, necesitan comer, igual que tú y yo. De hecho, nosotros necesitamos comer para que las células coman, ¿no? Está ahí como que la ironía. Entonces, nosotros necesitamos que perfunda o que pase ese medio o estos nutrientes del exterior de nuestro cubo, nuestra placa o lo que hayas generado, hasta adentro de la célula más específica o la célula más chiquita o más aislada. Y esto es una parte importante porque bioimprimir, yo te juro que es muchísimo más fácil que el cuidar tu bioimpresión, ¿no? Es mucho más fácil bioimprimir porque puedes hacer 14,000 impresiones distintas, pero la bronca ahí es lograr que tu tejido se mantenga vivo y feliz, ¿no? Y ahí es lo que va a depender, pues, vaya, los diferentes cócteles que le añadamos, la distribución con la que hayamos puesto las células. Y bueno, también, como les decía que las células necesitan cierto ambiente para crecer, también, vaya, los tejidos no son bloques amorfos de la misma célula una y otra vez. La mayoría de los tejidos son muchísimo más complejos. Necesitamos varios tipos de células conviviendo en un mismo lugar, con diferentes materiales compuestos de diferentes o que tienen diferentes propiedades. Y esto lo hace mucho más complejo, ¿no? Porque necesitamos varios materiales, varias células conviviendo en el mismo lugar con una geometría específica, que es con lo que ayuda más la bioimpresión. Oye, qué bonito y qué interesante todo esto que acabas de comentar acerca de la bioimpresión 3D. La verdad es que es impresionante ver todas las implicaciones que hay detrás y cómo hay que cuidar, pues más de lo que uno tendría pensado, a menos de lo que más de lo que yo tendría pensado de, pues, cuidar el ambiente para que tenga células felices y por ello órganos felices y que no pase absolutamente, pues, nada con lo que tú estás cultivando, ¿verdad? Y en este sentido, la siguiente pregunta que tengo para ti es, ¿qué otras disciplinas se involucran en el que haya órganos 3D o tejidos impresos funcionales? Y porque ya tú lo mencionabas, esta parte de que pues el tejido esté vascularizado, que reciba esos estímulos que hagan sentir vivo a este órgano, a este tejido, que reciban el ambiente ideal. No sé si pudieras platicarnos un poquito más acerca de eso. Claro. Algo que me gusta mucho platicar cuando hablo de bioimpresión es que tenemos que tener en cuenta
que cualquier persona que le interese entrar en bioimpresión tiene que entender que no solamente es entrarle a la bioimpresión. La bioimpresión es como una vertiente o como una adición a lo que es la ingeniería de tejidos. Si tú quieres empezar a bioimprimir, necesitas sí o sí tener un background o aprenderle o darle una leída a lo que es la ingeniería de tejidos, porque al final pues, estamos haciendo eso, estamos cultivando tejidos. En una tercera dimensión, sin embargo, tenemos que tener bien claro que las mismas técnicas de caracterizado, las mismas técnicas de investigación se van a utilizar en la bioimpresión 3D, ¿no? Hay que tener bien empapados, hay que estar bien empapados del mundo de la bioimpresión, pero también hay que estar muy bien empapados de lo que se ha hecho y de lo que se hace en la parte de ingeniería de tejidos en general, ¿no? Porque la bioimpresión es meramente científica hasta este punto. Hay pocas empresas que se dedican a hacer bioimpresión de forma comercial. Esperamos ver más empresas cada vez más a futuro. Por ejemplo, ahorita con el concepto de bioconvergencia de C-Link, que los invito ahí a investigar un poco más acerca de qué se trata. Pero muchas empresas nuevas empiezan a hacer esto bueno, y vamos a generar un producto. Sin embargo, la mayoría ahorita está también en la parte de investigación y en la parte de generación también de, por ejemplo, de modelos que puedan servir para emular el organismo para poder hacer diferentes pruebas, como por ejemplo de fármacos, que es una parte muy importante, ¿no? Tener modelos mucho más eficientes de lo que son vaya, el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si tú quisieras probar una aspirina y tú lo haces con un ratón, hay un margen de error muy grande. Incluso el 1%, o creo que el 4%, perdón, de las pruebas clínicas que se hacen en animales, preclínicas que se hacen en animales, en realidad trascienden y se exportan hacia el mundo comercial. Quiere decir que estamos teniendo muchas pruebas preclínicas que no están funcionando, que no están sirviendo en animales tanto como en humanos. Entonces tenemos ahí un error o una falla de poder reproducir el organismo. Por eso es que muchas empresas están entrándole a fabricar vaya, órganos, simulaciones de órganos en donde podamos utilizarlos para hacer estas pruebas. Pero bueno, con esa excepción, la mayoría de las personas están tratando de hacer ciencia, ¿no? De descubrir, de reportar. Entonces, al final, el que es investigador o el que le entra al mundo de la investigación eh, se mueve de rama mucho más fácil. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿qué disciplinas se enfocan principalmente? Bueno, la ciencia, la investigación es algo muy importante que tengamos en claro cuando queramos hablar de bioimpresión, porque al momento de generar un protocolo, al momento de generar un proceso, nosotros tenemos que tener las herramientas para demostrar que este proceso nuevo o que este protocolo nuevo o que esta edición nueva o que este material nuevo está generando ciertos beneficios. Y esto lo hacemos a través de diferentes pasos de caracterizado, en donde reportamos este beneficio de forma cuantitativa, ¿no? Y reportar de forma cuantitativa o semi-cualitativa es muy importante en la parte de bioimpresión porque estamos trabajando con ciencia. Entonces, ramas que se involucren, pues, la química, la medicina muy fuertemente. El biomédico entra y aporta mucho porque nosotros tenemos muchos conocimientos de la parte fisiológica. La mayoría de los biomédicos llevamos alguna vez tronco común de materias médicas junto con médicos o si bien con puros biomédicos, pero igual tenemos muy fuerte esa base del funcionamiento fisiológico que sorprendentemente muchas carreras, muchas ramas no tienen bien claro. O sea, si tú le preguntas ahorita a un nanotecnólogo o a un biotecnólogo o a un químico, muy probablemente no te sepa decir cómo funciona el riñón. Que es muy importante para el momento de decir, ok, ingeniería de tejidos, ¿cómo vamos a hacer un riñón si no sabemos cómo funciona un riñón? ¿Y cómo vas a saber cómo funciona el riñón si no tienes desde el principio las bases de biología celular, de cómo es que funciona, ¿no? Eh, claro que biología celular le llevan varias disciplinas, pero vaya, en mi opinión, deberíamos de hacer una carrera como tal que sea ingeniería de tejidos, en donde se traten o que se involucren todas estas ramas.
Sin embargo, no creo que, vaya, es difícil pensar en una universidad que se atreva a sacar una carrera nueva en estas fechas. Sin embargo, todo, como siempre, es multidisciplinario y solemos involucrar a gente de diferentes disciplinas porque aportan mucho y aportan diferentes perspectivas, ¿no? Ok, ¿tú piensas, por ejemplo, que la bioimpresión hubiera sido una solución factible para poder lanzar una vacuna de forma más rápida? Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia es algo que hubiera servido mucho y más con este ejemplo ahorita que tú nos das de la aspirina y el ratón. ¿Tú realmente piensas que esto nos hubiera ayudado? De hecho, pues hay muchas personas que lo investigaron y si tú te metes a buscar organ on chip o bioprinting y vaccines, COVID vaccines, muy probablemente vayas a encontrar a alguien que sí lo haya trabajado, porque al fin de cuentas hay que tener en cuenta que el desarrollo de la vacuna de COVID fue muy rápida y fue muy Uf, rápida porque no, o sea, no porque hayan hecho todo en esos 9 meses, definitivamente no, o sea, eso es algo muy inocente que creer, ¿no? En ese tipo de vacunas, las vacunas de tipo RNA o ADN, llevan trabajándose desde hace como 8 años, ¿no? Y más. Ya llevan trabajando eso y ese proceso como tal creo que es lo que sí pudo haber acelerado más. Vaya, nada más lo que vimos nosotros fue nada más la punta del iceberg, ¿no? Literalmente fue la adaptación de, La aplicación de la técnica para este caso. exacto, el desarrollo de la técnica fue precisamente lo que tomó mucho tiempo relativamente y que sí pudo haber sido acelerada con el uso de impresión, que no dudo que lo hayan hecho, la verdad. Bueno, no dudo que alguien ya lo haya hecho, porque otra vez este es un mundo muy grande, eh, pero sí pudo haber ayudado en el sentido de que pudimos haber hecho, no sé, un modelo de nariz, por ejemplo, y podemos estar explorando también en un entorno fisiológico mucho más fiel el funcionamiento de la vacuna, ¿no? Eh, Otra vez, el hubiera no existe y esperemos que para otros tipos de fármacos, para otros procedimientos también podamos utilizar la bioimpresión más seguido y ya, por Dios, regúlenlo también. Es algo es algo que nos impulsaría mucho y que nos ayudaría mucho a poder seguir utilizando la bioimpresión. El hecho de que esté contemplado dentro de la ley, ¿no? A la fecha, tú puedes ver, por ejemplo, en la parte de la comprobación vaya, cuando tú vas a sacar un permiso sanitario, o cuando vas a sacar la aprobación del gobierno, están enumeradas o están enlistadas las técnicas de tecnología de evaluación preclínica, como por ejemplo el estudio in vitro, o también están etiquetados la parte del estudio animal, pero no tenemos ningún beneficio claro o ninguna aplicación de tanto órgano en chip como en bioimpresión, que se van muy de la mano. En Estados Unidos ya por fin se puso ahí una enmendadura en donde sí se menciona como tal el uso de dispositivos en chip, de órganos en chip. Sin embargo, yo creo que debería de ser como tal un área en donde los fabricantes puedan utilizarlo y decir, ok, hicimos esto antes de pasar al modelo animal. Creo que debería ser otro paso más aparte de, bueno, el modelo de in vitro, que se divida en dos fases, en la fase 2D, si es que lo quiere hacer, la fase 3D y posteriormente en animales, ¿no? Que sea un intermediario entre la parte de los estudios preclínicos de in vitro o de cultivo 2D y los animales, porque siempre estamos teniendo un desperdicio, bueno, una crueldad excesiva ante animales que fue totalmente prevenible, ¿no? Entonces, esto a nosotros no nos gusta, y digo a nosotros y a nosotros otra vez, porque a la gente no le gusta que se desperdicien vidas animales, porque pues, no está chido que estemos matando animales a lo loco y que no esté teniendo un resultado evidente. Estamos teniendo un 96% de las pruebas en animales que no están teniendo una función evidente, ¿no? No están siendo traducidas en resultados que nos beneficien a ti y a mí. Y a la industria no le gusta. Y es algo muy curioso, porque por lo general cuando vaya a las personas no les gusta que hagan algo la industria y a la industria sí le gusta, pues lo ignoran o nada más como que compran ahí al gobierno, ¿no? Eh, eh, pero en este caso a la industria tampoco le gusta porque gastan millones de dólares en algo que no funciona. ¿Y por qué habrías de gastar millones de dólares en algo que no funciona?
no lo hacen tanto o apenas empiezan a tomarlo porque no tiene un beneficio claro en cuanto, bueno, cuando tú vas y te sientas en la mesa de la FDA, suponiendo que hay una mesa, o imaginándonos que no hay una mesa, obviamente no es así, pero ok, te sientas, ok, señor FDA, ¿me vas a probar esto, sí o no? Hice esto, esto y esto. Ah, bueno, pues me vale que hayas hecho bioimpresión, ¿no? O me vale que hayas hecho modelo de órgano en chip. Ahora ya empiezan a contemplarlo en la parte de órgano en chip. Eventualmente vamos a ir viendo que se contempla cada vez más hasta que lleguemos al punto ideal en donde sea literalmente el intermediario o el paso entre el cultivo bidimensional y las pruebas en animales, ¿no? Incluso que se haga una iteración, ¿no? Así como de que, ok, partimos en impresión 3D, vamos a animales, regresamos a impresión 3D, otra vez lo hacemos en animales y ahora sí vamos con las personas, ¿no? Eso sería ideal. Tenemos mucho camino que recorrer, sin embargo, esto está pasando muy rápido. Te estoy diciendo que yo empecé a leer qué era la bioimpresión en el 2018, principios del 2018 más o menos. Y en ese entonces era muchísimo menos madura que ahorita. Me ha tocado en estos cortos que son 3 años y medio, 4 años, me ha tocado verla madurar muchísimo y me ha tocado ver surgir muchísimo conocimiento. Y estamos hablando de un lapso bien chiquito, ¿no? Que aunque, bueno, pues si lo ponemos en comparación a cuando se creó la bioimpresión, pues no fue, vaya, no llevaba mucho tiempo, ¿no? Tenemos mucho que recorrer, pero sin duda podemos involucrarlo dentro de la parte de regulación. Me gustaría resaltar un poquito esta parte del crecimiento de las tecnologías y a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero incluso, por ejemplo, el Apple Watch ya está teniendo muchísimas aplicaciones, como por ejemplo para la toma del ECG de 12 derivaciones. Pues está bien interesante que nosotros como ingenieros biomédicos nos empapemos de todo esto que pues ya está y que podamos aplicarlo pues en beneficio de la salud de la población. Y pues rescatar un poco también esa parte que tú mencionabas, ojalá la FDA, la COFEPRIS, pues pudiera regular un poquito más esta parte de la bioimpresión 3D. Incluso yo la verdad desconozco qué tipo de normativa hay respecto a este tema o qué proyectos de norma hay, la verdad. Y bueno, pues ya nos hablaste muchísimo de impresión 3D. Y bueno, aquí en el podcast de Biomédica es una tradición que todos nuestros invitados nos recomiendan una lectura, ya sea para hacernos crecer de forma profesional o de forma espiritual, como tú lo quieras ver. Para Alberto Aceves, ¿cuál es esa lectura obligada? Por ser un tema nuevo, si yo les recomiendo un libro, no les estoy haciendo un favor, les estoy retrasando, básicamente. Si yo te recomiendo ahorita el libro de bioimpresión de tal que salió hace 2 años, te estoy privando de esos 2 años que básicamente pudo haber sido el doble de cosas que llenan el libro. Porque es que no encuentro las palabras para expresar lo acelerado que va la publicación en bioimpresión. Pero creo que o sea, no te podría o no te quisiera dar una lectura como tal, pero sí te puedo dar bueno, sí te puedo decir que las personas que estén interesadas en mi impresión tienen que sí o sí meterse a leer papers. No tienen que leerlos completos, nada más con que absorban como que lo principal, que entiendan como cuál fue el objetivo, qué fue lo que demostraron. Vaya, hay muchas partes medio inútiles en los papers siempre, pero que se metan a leer y hay varios, y principalmente que se metan a leer reviews. Si tú te metes a Google Académico, te puedes meter a leer diferentes reviews. Hay un review muy bueno que sacó una compañera de Lab, bueno, una persona de Lab, la doctora Sara Pedrosa, no, perdón, la maestra Sara Pedrosa, que está estudiando ahorita su doctorado y ella publicó un review muy bueno que creo que se llama Bioinks Revision, algo así. Bueno, si buscan su nombre en Google Académico, sin duda le va a salir el review. Se llama Sara Pedrosa, lo buscan en Google Académico, seguramente les va a salir el review como los primeros artículos, pero es un artículo que trata de biotintas, pero desde una perspectiva muy general, ¿no? Es una revisión muy buena y donde pueden leer y entender un poquito más de lo que se está haciendo a nivel global, ahí de una forma muy esquemática. Y también que busquen diferentes reviews de diferentes temas que les interesa. Si a ti te interesa la bioimpresión, o sea, vas como de lo general a particular, ¿no? Si te interesa la bioimpresión de, no sé, de células nerviosas, te metes y encuentras un review de bioimpresión de células nerviosas, ¿no?
vas especificando porque es altamente específico. Es difícil leer este tipo de papers porque hay cierto lenguaje o ciertas características que necesitamos entender. De hecho, yo voy a hacer un curso con Print for Help, que es donde vamos a estar tratando de dar estas habilidades para poder ir y aprender por tu cuenta. Pero sin duda, si tú tienes la voluntad, vas a poder ir aprendiendo de poquito en poquito, como yo lo hice, y vas a encontrar cómo hay cierto lenguaje que tienes que entender para poder leer con éxito un review, pero siempre, aunque no entiendas la totalidad, vas a rescatar algo. Entonces, váyanse a leer reviews. Les recomiendo de la maestra Sara Pedrosa, que es acerca de biotintas. Pero bueno, si quieren saber más al respecto, busquen un review, cualquier review reciente, lo más reciente que puedan, del tema de su interés, y muy seguramente les va a ayudar mucho. Muy seguramente vamos a estar buscando ese review para compartirlo con la comunidad del podcast. Por último, Alberto, ¿algún mensaje final que le quisieras dar a la audiencia? Ya no platicamos de la parte de innovación y creo que les vamos a dejar en suspenso. Espero también tener otra oportunidad también tenemos, espero tener también la oportunidad de seguir hablando con ustedes y de compartir estos micrófonos contigo para poder hablar más acerca de esa parte. Espero que podamos hacerlo porque también la otra cosa que les quería decir es que estén atentos a mis redes sociales, que estén ahí conmigo, porque estamos publicando muchas veces también cosas con respecto a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, que es donde trabajo en la parte de innovación. Involúcrense en innovación, involúcrense en todo este tipo de temas, porque créanme que les adelanto que para la siguiente vez que hablemos, esperamos, hablemos de por qué, si tú no estás involucrado con la innovación y te interesa ser investigador, ya te estás quedando atrás. Y bueno, los invito a que sigan mis redes sociales. Vamos a sacar la convocatoria en los siguientes meses para el siguiente taller BHAC de este año. También vamos a estar sacando la convocatoria para el reto Innova Health. También estamos trabajando con Print for Help para poder hacer este curso. Ya les platicaré más adelante. Les pido que tengan paciencia, que esperemos más o menos, va a ver qué es lo que sucede. Estamos trabajando en ello. Y ahí vamos a poder tener un overview, una revisión completa de todo de varios temas que necesitamos entender para poder leer con éxito un artículo científico. Es un hecho que todas tus redes sociales se van a publicar en cuanto salga este episodio a la luz, y por supuesto que te vamos a volver a invitar para que nos hables de innovación. Se me hace muy interesante esta última frase que usaste de que si no te interesa, bueno, si no estás involucrado en esta parte de la innovación y te interesa la investigación, pues ya te estás quedando atrás. Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí al podcast de Biomédica. Esta es mi casa, tu casa, de verdad, muchísimas gracias por todo tu tiempo y por todo tu conocimiento. Muchas gracias por tu invitación también. Muy bien, pues eso ha sido todo por esta ocasión. Si te gustó, regálanos tus 5 estrellas y reseña, ya no solamente en Apple Podcast, ya también lo puedes hacer por medio de la plataforma de Spotify. Por último, no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @el podcast de Biomédica. Eso ha sido todo por esta ocasión. Yo me despido. Bye.